nombre es Mariana Orellana, tengo 29 años y tengo un emprendimiento de comida china estilo chop suey que se llama Wok Woks. Yo soy Christopher Michel, también me conocen como Christoix o con la marca de Empiric, y yo soy artista visual y diseñador gráfico, aunque trato de desenvolverme más en el mundo del arte visual. Y Bolivia salió como el país más emprendedor del mundo. Bolivia es uno de los países con mayor tasa de precarización laboral de toda la región, siendo que el 80% de los trabajadores se encuentran en el sector informal. Y la precarización laboral es especialmente grave entre los jóvenes, pues la tasa de desempleo es mayor, la remuneración es menor al sueldo mínimo por hora y 6 de cada 10 jóvenes se encuentran en el sector informal. ¿Quiénes son estos jóvenes y cómo están viviendo la crisis? Hace 3 años que existe Workbox y fue la idea de eso. Teníamos una sociedad con unos amigos y ya decidí lanzar yo misma Workbox porque siempre me gustó la comida china y me parece interesante el concepto de comida en cajita, con palitos, así como que se ve en Estados Unidos, takeouts. Y me parece muy interesante, es algo que yo no he visto, sí en La Paz, pero no en la Ciudad del Alto, y es algo que quería implementar acá. Podría decir que en 2016 empecé, ya son casi 10 años que llevo haciendo esto. Fue tanteando de a poco porque fue, digamos, empezando desde el espacio más pequeño, casi vendiendo en la calle, hasta tal vez encontrar espacios más amplios a medida que iba ampliando también mi experiencia, mi stock, mis ganas, todo un poco. He sentido que estos últimos 2 años he estado casi más de viaje en Santa Cruz o Cochabamba tratando de probar mejor suerte porque la verdad es que La Paz se quedó sin muchos espacios donde pueda yo ofertar mis cosas casi directo a mis clientes. También por el tema de que las ventas se han ido reduciendo. Muchas veces también pasa esto, al menos en La Paz, de que la gente te regatea mucho las cosas. Esto se ha ido viendo más seguido, pero a la vez, o sea, trato de ser empático con la situación, pero a la vez, ¿dónde quedo yo? A veces digo, no puedo estar también rebajando o haciendo cosas, digamos, a lo más barato porque tampoco corresponde. Estudié comunicación social y sí trabajé como pasantías en en lo que yo estudié en periodismo, pero yo vi que estaba muy saturado, o sea, no había mucho trabajo y dije, no, justo fue la pandemia cuando salí también, entonces empecé a pensar algo que mi familia siempre como que me lo, me lo dijo, me lo dijeron desde que era niña, es que tienen que tener su propio negocio, tienen que trabajar, no trabajen para otros. Es lo que siempre me dijeron mis papás, mis tíos, eso es lo que yo viví. La verdad es que ha sido un proceso complicado. Mucha burocracia, es demasiado sacar permisos de la alcaldía, tarda un montón. Sacar el NIT igual es complicado porque los impuestos es complicado, ¿no? Pero todo poco a poco he podido hacer también, sacar carnets sanitarios y todo eso. Siento que sobre todo este año ha sido bastante complicado el poder continuar con mi emprendimiento y muchas veces dije, ya no quiero, lo voy a cerrar por todo eso que no había gasolina. A mí me mandan mis cajas de otro departamento, me mandaban de Cochabamba. No podía llegar a mis cajas porque no había gasolina y como también subieron los precios, ya no podía costear, empecé a dar en platitos y ya no estaba el concepto de las cajas. Eso por un lado. Por otro lado, en el mercado todo subía, el aceite, no había aceite. Tuve que usar otras alternativas como la manteca de cerdo para poder hacer los woks y todas esas cosas. Busqué alternativa tras alternativa. Antes utilizaba algunos productos que eran peruanos y eso también fue bueno, pero como no podían llegar, no había o estaba muy caro, empecé a utilizar productos que eran bolivianos que yo no conocía. Entonces eso fue algo muy bueno, la verdad. Pero era bastante difícil ir al mercado y que un día esté el precio o sea, tenga un precio y el día siguiente sea otro, porque yo no podía subir mis precios de un día al otro, pues la gente va a decir, ¿qué ha pasado?
Bueno, ahora estamos con un experto en emprendedurismo aquí que nos va a ayudar a complementar toda la información empírica que hemos conseguido a través de estos jóvenes emprendedores que están sobreviviendo en la crisis. Ahora estamos con Andrés Aramayo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quién es Andrés Aramayo? Bueno, muchísimas gracias por lo de experto. Creo que diría más experimentado que experto. Bueno, yo llevo harto tiempo en este ecosistema. Se le dice ecosistema emprendedor. Soy empresario, soy emprendedor. No es lo mismo empresario que emprendedor, ya lo vamos a hablar en su momento. También soy creador de un espacio de formación que se llama las Olimpiadas de Emprendimiento, que busca educar a la siguiente generación de emprendedores en Bolivia. Y bueno, ahora ocupo el cargo también de director ejecutivo de BOCAP, que es la Asociación de Capital Semilla y Emprendedores de Bolivia, que busca conectar los fondos de inversión con empresas de base tecnológica. ¿Cómo veo yo las cosas? Bolivia, el 2008-2009 salió un reporte del GEM. El GEM es el Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? Es un estudio de monitoreo de emprendimiento global que se hace. Y Bolivia salió como el país más emprendedor del mundo. Todos fantásticos, somos súper emprendedores, justamente porque nos hace esta distinción de autoempleo y emprendimiento, digamos, ¿no? Porque si no habríamos salido del país con más autoempleo del mundo. Es un dato complejo, digamos, ¿no? Pero de ahí se descuelga una pregunta interesante. ¿El boliviano emprende por necesidad o por oportunidad? Por necesidad, por supuesto que por necesidad. Se hizo el reporte del 2015 y bajó un poquito la necesidad, pero seguimos emprendiendo por necesidad, porque los que emprenden por oportunidad son los que encuentran innovación y tecnología para satisfacer un problema del mercado. Puede ser local, puede ser internacional, entonces hay un tema ahí interesante a discutir. ¿Cuál es el problema? Tú me preguntas, ¿cómo andamos en coyuntura de crisis? La gente cree que estamos en crisis hace 2 años. Llevamos crisis hace 10, primer punto, ¿no? La bonanza se quebró hace 10, 12 años. ¿Y cómo eran los indicadores de 10, 12 años? Igual que ahora. Se ha modificado el tejido. El tejido sigue siendo el mismo. Nunca hemos empujado a formalidad, a construir empleos de calidad, a darles cabida a los emprendedores. Este es un problema de Bolivia, es de todo el mundo. Las micros y las pequeñas empresas representan el 87% de los empleos en Europa. Y es porque hay estados que promueven la actividad privada, porque han comprendido que la actividad privada resuelve lo que el Estado no puede resolver, ¿no? Yo siempre hago estos cuestionamientos. Andrés, y una consulta. Por ejemplo, yo, desde mi experiencia personal, no sabía que saliendo del cole, bueno, yo me enteré de que tenía que pagar el IUE y todas esas pajas del NIT, del IVA, perdón, los impuestos, del IVA, etcétera, etcétera, ya saliendo de la universidad. Bienvenido. Y eso es lo que yo quería consultarte. ¿Tú crees que es una de las principales razones por la que los emprendimientos de jóvenes fracasan? ¿Es porque no existe esta educación? No hay educación financiera, no hay educación para el emprendimiento. Totalmente. Por eso, cuando he creado las Olimpiadas de Emprendimiento, hemos nacido con la fiel convicción de que a los chicos en cole, no te digo cole secundaria, cole primaria, hay que hablarles de alfabetismo financiero. Tenemos herramientas chilenas, finlandesas, británicas para hacer esa enseñanza, que es con lo que nos encontramos. Voy a poner este ejemplo porque ocurre en todos los colegios. Yo trabajo con colegios y cuando tú le preguntas a un chico que va a salir del cole, ¿qué quieres estudiar? Lo que sea sin números. Bueno, esa carrera no existe. Andrés, bueno, tú dices que eres empresario, has sido emprendedor. ¿Qué es ser emprendedor? ¿Cuál ha sido tu primer emprendimiento? Yo tuve mi NIT a mis 19 años, ¿no? Se dice fácil, ¿no? ya va a cumplir 20 años mi NIT. Y es duro. Antes era mucho más duro. Ahora tenemos un estado un poquito más digital, un poquito, comillas, menos burocrático. Pero hay una razón por la que Bolivia ocupa el puesto 136 de 146 y somos considerados un infierno fiscal, ¿no? Impuestos nacionales no está para apoyar las actividades económicas. Y ahí me voy a permitir nombrar, yo le llamo los 7 caballos del apocalipsis, ¿no? Del emprendedor boliviano, porque es realmente duro, ¿no? El primero, por supuesto, que es el NIT, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN, es una entidad que no está dispuesta a apoyar la actividad formal, sino es un parásito que te saca dinero de tu generación de valor. Y dependiendo de la actividad, pero en Bolivia más o menos, si tú trabajas 6 días, ¿no? La mayoría de las actividades económicas trabaja de lunes a sábado o 6 días a la semana, entre 2,5 hasta 3,5 se lo come impuestos. Pero no únicamente en el tributo, sino en la penalidad, en la multa y en la coerción.
Si a eso yo le añado el costo de oportunidad de hacer el trámite, de la gestión, de la preocupación, de no poderme enfocar en mi negocio, este número puede ser un poco más, ¿no? Porque muchas veces la responsabilidad la toma el fundador de ese negocio, ¿no? Este es el primer caballo. El segundo, hoy por hoy, es el CEPREC. Antes fue una empresa. Yo he podido vivir los dos. Una empresa era mucho más ágil, mucho más accesible en tema de matrícula de comercio. Hoy por hoy que es CEPREC es muy difícil, es muy complejo, es muy raro. Y cada vez te hacen más preguntas, cada vez te piden más información, entonces uno se siente muy observado, ¿no? El tercero, yo diría que es la autoridad del juego. En temas publicitarios y normativas, la autoridad del juego, supuestamente para proteger a los usuarios, ha puesto mucha reglamentación y mucha normativa a la publicidad, al sorteo y al azar, al punto en que la gente no toma decisiones arriesgadas en publicidad para promover sus productos, ¿no? Pero no obstante, no hay esa protección a los usuarios realmente, ¿no? El cuarto es la autoridad de empresas. Muchos no la han debido escuchar, pero la autoridad de empresas busca fiscalizar las empresas, como tal, en especial las jurídicas. Bueno, todas las empresas son jurídicas, las SA, las SRLs, y busca que sus procedimientos de directorio y varios otros temas internos de las empresas estén llevados de forma adecuada. Bueno, después tenemos, dependiendo de la actividad, tienes al SENASAC, ¿no? Que te pide un montón de cosas extrañas, tarda muchísimo, ¿no? Tienes aduana. Aduana es uno de los monstruos más extraños que tenemos como país, que nos reducen muchísimo la competitividad para internar productos, como para sacar productos. Y luego tienes las adyacentes, lo voy a llamar así, que dependen cada municipio cómo te comporta, ¿no? Que la licencia de funcionamiento, que la gobernación. Entonces, ya no te queda una sobreregulación, hay un desincentivo a la economía privada, y por eso el 90% de la economía boliviana migra a la informalidad o nace en la informalidad. ¿Por qué? Es mucho más barato tener un negocio informal que pagar tus impuestos. ¿Te das cuenta? Es una lógica del mercado al final de todo, ¿no? Claro. Es difícil, te respondo así directamente. Es muy difícil emprender en Bolivia. ¿Siempre ha sido difícil? Creo que sí. Me ha tocado asesorar en algún momento empresas familiares de tercera generación. Siempre ha sido complejo. ¿Tú por qué crees que esto es algo cultural o...? Creo que hay un tema cultural e ideológico. Creo que han pregnado mucho ideas de izquierda, en donde el trabajador siempre tiene más derechos que el empresario. A nivel global se manejan dos indicadores. Uno que es el Valle de la Muerte, que se dice que un negocio es rentable a partir del tercer año y medio. Y el otro indicador que es muy interesante es un elemento financiero que se mide sobre la calificación de riesgo. Hace un tiempo teníamos al presidente hablando de vamos a establecer un nuevo sistema de calificación de riesgo, que puede ser cuestionable, pero el dato financiero al final, hoy en Bolivia tenemos 2.100 puntos de calificación de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros dictamos 2 ceros y le ponemos porcentaje, tenemos 21% esta tasa de riesgo que debería tener un negocio para al menos mantener el valor de la inversión. O sea, es caro, ¿no? Y este nivel de riesgo en Bolivia siempre ha sido alto. Nunca hemos sido un país con una baja calificación de riesgo. Es caro, es difícil, es complejo. Y basta ver que la informalidad es histórica. Por el lado de los emprendedores, siento que tenemos que ser más cautelosos con qué eventos escogemos, porque muchas veces o no nos puede salir rentable, o también, no sé, hay que ver si vale la pena la inversión. Tengo unos cuantos amigos que directamente ya prefieren otro modo de ventas, directamente por redes sociales, porque precisamente esto de los eventos ya no les resulta rentable. Y también por el lado de los eventos hay la complicación de que por la situación económica no se puede difundir adecuadamente un evento si no hay publicidad en redes, que al fin y al cabo eso tenemos que pagarlo con tarjetas que muchas veces ya no nos funcionan para comprar en redes sociales o en servicios digitales. Siento que en la ciudad del Alto hay muchas personas, hay mucho mercado, hay un mercado bastante grande. Creo que los jóvenes son el público objetivo. Hablando del tema de la informalidad, lo difícil que es ser formal, o sea, siendo emprendedor joven es una odisea ser formal. Informalizar, sí.
¿Tú cómo lo ves en este panorama en el que estamos en un contexto electoral, en propuestas de diferentes candidatos, que algunos plantean la formalización, otros plantean otras cosas un poco distintas? ¿Tú crees que es posible lo que están planteando los candidatos? ¿Cuál te parece la propuesta un poco más aterrizada para el contexto que tenemos? Es muy particular. Sí, como ves, está, sobre todo partiendo de la lectura que están haciendo los candidatos de todo este sistema que está fallando para apoyar a los emprendedores. A ver, hay una propuesta de Tuto, si no estoy mal, que es 10-10-10, ¿no? Sí. Que es copiar el modelo paraguayo. Me parece interesante, pero ¿cómo formalizas a la base de contribuyentes que no está formalizando? ¿Bajando impuestos? No creo. Yo creo que hay un tema cultural y un tema de confianza. Entonces yo creo que es un conjunto de varias cosas en donde uno tiene que reducir el tamaño del Estado, darle institucionalidad al Banco Central. Yo soy muy creyente en que la gente va a empezar a pagar más impuestos en cuanto haya más instituciones. Segundo, Samuel habla del tema. 500.000 emprendedores. 500.000, llamémosle unidades económicas, ¿ya? Interesante, me parece que Samuel lleva mucho tiempo trabajando en esto, también él lo conoce de primera mano con la Casa de la Juventud, con sus CITES, él como empresario, emprendedor, tipo muy interesante, creo que sabe de lo que está hablando. Entonces, su propuesta como tal para emprendedores me parece interesante porque apunta a problemas un poco más estructurales, más allá del tema de impuestos, ¿no? Formación técnica, capacitación, tecnología, acceso a crédito. Entonces veo ahí un poco más del 10-10, que sé también que Tuto está apuntando mucho al Estado digital, ¿no? Reducir burocracia, esto y lo otro, transparencia. Entonces, como propuestas las veo buenas. De los otros me permito ni hablar porque son parte del problema, ¿no? Claro. O sea, ¿qué quieren que les diga? Y es posible encontrar un equilibrio. Hoy en día, si tienes conexión a internet en un dispositivo, puedes cambiar tu mundo y el mundo de los demás. No abandonen, no le tengan miedo a la tecnología. Tal vez es mi recomendación más importante en este tiempo. La tecnología cada vez es más amigable, es más accesible. Y yo siempre cuestiono, si ChatGPT con toda la potencia que tiene es gratis, ¿qué tendrá el Pentágono, no? ¿Qué tendrá el Kremlin? Y nosotros seguimos pidiendo fotocopia de carnet de identidad con firma con bolígrafo azul al medio, ¿no? Los que van a hacer ese cambio son los jóvenes. Y si nos están viendo muchos jóvenes, no son el futuro del país ustedes, son el presente. Y bueno, hoy hemos aprendido muchísimo sobre lo complicado que es ser emprendedor, pero no desde una perspectiva tal vez tan triste, sino muy esperanzadora, porque hemos podido ver que a pesar de las condiciones que tenemos, los 7 caballos del infierno que existen a nivel tributario, etcétera, etcétera, hay muchos emprendedores que han salido adelante. Entonces, gracias por seguirnos hasta este momento y ha sido un gusto.